La mujer que dejaste atrás ya no existe. Cuando Emilio me dijo que se iba, que había conocido a alguien más joven y que ya no era feliz conmigo, no reaccioné como él esperaba. No lloré, no grité, no le rompí nada. Me quedé sentada frente a él, en la cocina de la casa que decoramos juntos, esa misma donde colgamos las cortinas que tanto discutimos, donde elegimos juntos cada mueble creyendo que estábamos construyendo algo para siempre. Y no es tu culpa, me dijo, con una calma que me repugnó. Simplemente cambiaste. Y conocí a alguien más joven. Asentí. Solo eso. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como si un vidrio que me sostenía por dentro se hiciera trizas sin hacer ruido. Pero no le di el gusto de ver mi derrumbe. No se lo iba a regalar. Ya me estaba quitando suficiente. Le respondí que entendía, que firmaría lo que hiciera falta, y que no se molestara en dormir en el sofá esa noche. No era necesario. Habíamos estado juntos 11 años. 11. En los que lo sostuve cuando se quedó sin trabajo y se sentía un fracasado. En los que trabajé turnos dobles para que pudiera estudiar otra carrera a los 35. Cuando no teníamos ni para pagar la luz, yo encontraba la manera de estirar el sueldo sin que él sintiera vergüenza. Fui yo quien lo acompañó a sus reuniones familiares, quien lo representaba con dignidad mientras él se escudaba en el silencio o el olvido. Yo cuidaba a su madre cuando él ni se molestaba en devolverle las llamadas. Yo estuve. Siempre estuve. Y, aún así, se fue sin titubear. Me reemplazó como quien cambia un celular viejo. No porque yo no valiera, sino porque siempre creyó que merecía algo más. Más joven, más nueva, más moldeable. Su ego no soportaba a la mujer que había aprendido a decir lo que pensaba, que ya no le reía todas las bromas, que lo confrontaba cuando se escudaba en excusas baratas. Después de firmar los papeles, que ni siquiera trajo él, sino un abogado barato que apenas sabía pronunciar mi nombre, me quedé sola. En esa casa que parecía un museo de cosas que ya no tenían sentido. El silencio dolía más que cualquier insulto. Y lo único que me preguntaba era si alguna vez me amó. De verdad. O si solo estuve ahí porque le era útil. Porque mientras yo resolvía todo, él podía jugar a ser el buen hombre, el que tiene el control, el que lleva las riendas. Pero yo era el motor. Yo sostenía la casa, la familia, las pequeñas batallas del día a día. Y de un momento a otro, simplemente me descartó. No me quedaban fuerzas ni para estar enojada. Todo lo que sentía era confusión. Culpa. Silencio. Y aunque en el fondo sabía que no fue mi culpa, durante semanas me creí la narrativa que él me había dejado plantada como una bomba, que yo era demasiado. Demasiado intensa. Demasiado mayor. Demasiado exigente. Y como si eso fuera poco, su familia me responsabilizó. Como si yo lo hubiera empujado a irse. Su hermana Patricia, la misma que siempre se quejaba de que mi casa olía demasiado a velas, me llamó para decirme que estaba decepcionada de mí. Que una mujer de verdad no se rinde sin luchar. Que los hombres a veces se confunden, y que debía haberlo peleado, que no debí dejarlo ir así, sin más. Me mordí la lengua. Quise decirle que si Emilio estaba confundido, seguro lo estaba con los pantalones abajo. Pero no dije nada. No todavía. No iba a rogar, ni a justificarme. Y mucho menos, a quedarme esperando donde él me dejó. Así que empecé a desaparecer. A tomar distancia de los lugares donde podía cruzarme a alguien conocido. Cambié de supermercado. Tomé clases de yoga a las 5 de la mañana. Cerré mis redes. Silencio. Necesitaba reconstruirme sin testigos. La soledad llegó sin avisar. No porque yo la eligiera, sino porque cuando dejas de ser la esposa de, te das cuenta de cuánta gente solo te hablaba porque orbitabas alrededor de otro. Y con esa soledad empecé a descubrir cosas de mí que no sabía que estaban ahí. No me morí por estar sola. Pero sí me sentí podrida por dentro por seguir esperando que alguien volviera a rescatarme. Hasta que una mañana, sin ninguna razón especial, me miré al espejo y decidí que ya era suficiente. No más disculpas por envejecer. No más comparaciones con la piel lisa y los vestidos cortos de Camila, la veinteañera con la que Emilio decidió reinventarse. No más revisar su perfil para ver si parecían felices. Si él se llevó algo, también se llevó las cadenas. Y yo ya no tenía por qué seguir atada a quien no miró atrás al marcharse. Ese fue el punto de partida. No una venganza, no todavía. Solo una semilla. Una certeza silenciosa, él iba a volver. Porque siempre vuelven. Y cuando lo hiciera, no iba a encontrar a la mujer que dejó. Iba a encontrar a alguien que aprendió a vivir sin él. Que ya no lo necesitaba. Y eso, lo sabía, iba a dolerle más que cualquier grito que yo pudiera haberle dado en esa cocina. Él creyó que me había borrado. Pero yo no estaba muerta. Solo estaba esperando. No hubo un momento de iluminación repentina. Nada de miradas al espejo seguidas de una transformación mágica. Lo mío fue lento, arrastrado. A veces sucio.
A veces demasiado silencioso como para parecer un avance. Pero lo fue. Todo comenzó una mañana cualquiera. Estaba recogiendo una taza mal lavada que había olvidado en el fregadero la noche anterior. Tenía los ojos hinchados, las manos secas, el cabello sin arreglar. Me sentí invisible hasta para mí misma. Y fue ahí donde algo se encendió. No porque quisiera demostrarle a Emilio que aún valía, sino porque me había cansado de sentirme menos. Cansaba de encogerme para que otros pudieran moverse sin tropezar conmigo. Ese día tomé una decisión simple: recuperar lo que me habían quitado. Empezando por mí. Volví a caminar. No por salud, sino por necesidad. Cada paso era una manera de soltar algo. Me obligaba a salir, a recorrer esas calles donde cada esquina tenía una historia con Emilio. El parque donde me propuso matrimonio. La cafetería donde discutimos por los colores de unas cortinas. El local donde compramos el árbol de Navidad del año en que prometimos no volver a pelearnos. Al principio dolía. Me daban náuseas los recuerdos. Pero con el tiempo entendí algo: esos lugares no eran solo de él y míos. También eran míos. Y si una vez fui feliz ahí, podía volver a serlo. Aunque ya no estuviera él. Poco a poco, sin anunciarlo, empecé a cuidarme. Cambié de gimnasio, encontré a una entrenadora que no me hablaba como si yo fuera un proyecto a corregir, sino una mujer real, con cuerpo real, con historia y cansancio. Me deshice de las dietas que él tanto aplaudía, esas que me empujaban a perder peso para agradar. Empecé a comer para mí. A entrenar para sentirme fuerte, no ligera. Para verme firme frente al espejo, no aceptable para nadie más. Fui a terapia. Una vez por semana. Elena, mi terapeuta, no me trataba como si viviera una tragedia de telenovela. Me hablaba como quien sabe que una mujer rota no necesita lástima, sino espacio. Y trabajo. Y verdad. Una tarde, hablando con ella, dije algo que me quebró por dentro. Le conté que Emilio me había vuelto invisible. Que ya no me tomaba la mano en la calle, que cuando hablaba con otros me refería como mi esposa sin mirarme siquiera. Que el día que se fue no lo hizo con lágrimas. Lo dijo con una certeza brutal, como quien ya tenía el plan decidido desde hace meses y solo estaba esperando el momento más cómodo para ejecutarlo. Elena me miró y me soltó una frase que se me quedó grabada. No fue tu edad. Fue su ego. Él no dejó de amarte porque envejeciste. Dejó de amarte porque ya no lo necesitabas. Esa frase me atravesó como un bisturí. Porque en el fondo lo sabía. Emilio había disfrutado más de mi dependencia que de mi compañía. Cuando empecé a recuperar mi voz, cuando dejé de ser su sombra, dejó de saber qué hacer conmigo. Y lejos de doler, esa verdad me alivió. Con el tiempo, volví a reír. No esa risa tensa que usaba para disimular la angustia. Una risa de verdad, de las que te hacen llorar de alegría. Fue en una fiesta de cumpleaños. Una compañera del trabajo, 10 años menor que yo, insistió en que fuera. Casi no voy. Me sentía fuera de lugar, fuera de época. Pero fui. Ahí lo conocí. Luciano. No hubo chispas ni música de fondo. No fue una escena de película. Más bien una conversación casual, casi absurda. Yo intentaba esquivar a un borracho insistente y él se acercó, sonriendo, y me preguntó si quería que fingiera ser mi pareja por 5 minutos. Le dije que no hacía falta, que sabía defenderme sola, pero se quedó conmigo de todas formas. Y hablamos. De libros, de música, de política. Nada romántico. Nada presionado. Solo, genuino. No me miró como una conquista. Me miró como si realmente quisiera saber quién era esa mujer rota que aún se sostenía en pie. Su gentileza me desconcertó. Me hizo dudar. ¿Y si era otra trampa? ¿Y si era un reflejo de lo que deseaba y no lo que era? Pero Luciano no me pedía nada. Solo estaba. Y con el tiempo, empecé a confiar. No para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya estaba empezando a sanar. Durante semanas no le conté a nadie. No publiqué fotos. No lo llevé a lugares conocidos. Quería que fuera mío. Solo mío. Una historia sin ruido. Una historia sin juicio. Y en ese silencio descubrí algo que había creído perdido: no era incapaz de amar. Solo estaba dormida. Y mientras yo me redescubría, Emilio empezó a mirar desde lejos. Porque aunque yo no lo buscaba, él me vigilaba. Aunque no lo nombrara, él sentía que yo ya no lloraba su ausencia. Y para alguien como él, eso era lo más imperdonable. No el hecho de haberme perdido. Lo insoportable era que yo no lo necesitara para ser feliz. Sabía que iba a volver. No por amor. Por ego. Porque así como me reemplazó sin titubeos, ahora no soportaba ser reemplazado en mi historia. Y lo que no imaginaba era que cuando regresara, ya no quedaba nada para él. Ni espacio. Ni ternura. Ni puertas abiertas.
Pasaron algo más de 4 meses desde que conocí a Luciano hasta que Emilio dejó de fingir desinterés y decidió intervenir. Primero lo hizo como suelen hacerlo los que no saben soltar, con excusas disfrazadas de preocupación. Una noche me escribió preguntando si, por casualidad, yo había guardado una de sus chaquetas. Según él, la había dejado en el closet del cuarto de visitas. Le respondí que todo lo suyo había sido empacado desde el primer mes. Que si había algo pendiente, seguramente estaría en su nueva casa. Me contestó con un simple ok, acompañado de un emoji de cara triste. Como si eso compensara algo. No le respondí. Ni una palabra más. Ya no jugaba ese juego. Pero sus intentos no pararon ahí. Poco a poco, los mensajes empezaron a ser más frecuentes. Preguntaba por cosas absurdas, el buzón, el seguro del auto, el gato de la vecina que solíamos cuidar. Detalles sin importancia que no justificaban escribir. Estaba tanteando el terreno. Quería saber si aún respondía. Y cada mensaje, aunque disfrazado de cotidianidad, tenía la misma intención, meterse en mi presente. Lo más irónico era ver sus redes, llenas de fotos con Camila. Sonrisas posadas, escapadas de fin de semana, cenas con velas. Pero yo conozco ese tipo de sonrisa. No es alegría. Es necesidad. Ella intentaba parecer relajada, feliz, plena. Pero en sus ojos había algo que yo conocía bien, duda. Esa inseguridad de saber, en el fondo, que el hombre a tu lado no está contigo por ti, sino porque está huyendo de otra cosa. Emilio creía que seguía teniendo algún tipo de poder sobre mí. Que con solo mostrarse amable, yo volvería a girar en su órbita. Pero lo que no entendía era que yo ya había soltado ese sistema solar hacía rato. Fue en una tarde cualquiera, tomando café con Marcela, mi mejor amiga, que me enteré de que él había empezado a hablar mal de mí. Decía que yo estaba saliendo con Luciano solo por interés. Que me había vuelto una mujer de fachada. Que estaba jugando a ser alguien que no era para llamar la atención. Me dolió. No por lo que dijo, sino por lo que significaba. No soportaba verme feliz. No podía aceptar que hubiera seguido adelante sin él. Que ya no era parte de mi presente. Intentaba reducir mi crecimiento a un capricho, como si mi bienestar fuera una actuación. Pero lo que él no entendía es que nadie finge paz durante tantos meses. Nadie sonríe con honestidad si por dentro está destrozado. Y yo, por primera vez en años, dormía en paz. Fue poco después de eso que Luciano me invitó a pasar un fin de semana en su casa de campo. No lo dijo con pompa ni como una hazaña. Me lo soltó en la cocina, mientras pelábamos unas papas para la cena. ¿Te gustaría ver el lugar donde escribo? Es tranquilo. Puro verde. Casi sin señal. Dije que sí. No para presumir, no para mostrarle nada a nadie. Solo porque me sentía bien. Porque quería estar ahí. Y entre el aroma a leña, las mañanas con café caliente, y las caminatas sin hablar demasiado, confirmé lo que ya sospechaba, había salido del túnel. Ya no sobrevivía. Estaba viva. Respirando mi vida, no la de alguien más. Pero como siempre, la calma atrajo el ruido. A la semana siguiente, recibí un correo extraño. Un nombre que no reconocí. Fingía ser un interesado en una propiedad que Luciano había publicado. Decía que quería más detalles, que necesitaba hablar directamente con el encargado. Pero lo reconocí de inmediato. Era Emilio. Su forma de escribir, su tono forzado de quiero sonar profesional, sus errores sutiles, la manera de mencionar ciertas cosas personales que solo alguien cercano sabría. Estaba husmeando. Ya no era curiosidad. Era vigilancia. Acoso pasivo. Quería saber quién era ese hombre que ahora ocupaba el lugar que él había despreciado. Y lo hacía escondido. Como siempre. Sin asumir nada. Reenvié el correo a Luciano, sin adornos. Le conté lo que pasaba. Él lo leyó, me miró con ceño fruncido y me dijo: no te preocupes. Estoy acostumbrado a tratar con gente así. Su voz no sonó alarmada. Sonó firme. Tranquila. Como quien respalda sin agitar. Me sentí protegida. No desde la lástima, sino desde el respeto. Y supe que, esta vez, no estaba sola. Pero también entendí algo más: Emilio no iba a parar. No sabía perder. No iba a aceptar mi felicidad como una pérdida digna. No sabía irse sin arrastrar. Así que decidí prepararme. No para vengarme todavía, sino para estar lista. Para que la próxima vez que intentara ensuciar lo que estaba construyendo, yo no solo pudiera defenderme, sino también devolverle con la misma moneda. En su idioma. Con su propia táctica. Porque una cosa era estar en paz. Y otra muy distinta, era permitir que el pasado te siga escupiendo en la cara. Lo que Emilio no sabía era que su oportunidad para hundirme estaba a punto de volverse mi oportunidad para enterrarlo. Y esta vez, no iba a temblar la mano.
Pasaron apenas unas semanas desde aquel correo disfrazado cuando todo se intensificó. Emilio ya no se limitaba a mensajes sueltos. Era insistente. Constante. Casi diario. Me escribía por la mañana, al final de la tarde, cerca de la medianoche. A veces con cosas tan absurdas como preguntarme el nombre del detergente que usábamos cuando él manchaba sus camisas en el trabajo, como si yo aún viviera recordando sus rutinas. Otras veces era más directo, tratando de sonar maduro, queriendo hablar como adultos, insinuando que estaba preocupado por mí, que quizás Luciano no me conocía realmente. Pero lo que más me perturbó fue su repentino afán por desacreditarlo. Decía cosas como que algunos hombres con dinero solo buscan mujeres rotas para sentirse superiores. Era su forma sutil y venenosa de decirme que Luciano solo estaba conmigo por ego. Y yo, con el celular en la mano, no pude evitar reírme. Literalmente. Porque durante años, el que había hecho exactamente eso fue él. Ahí entendí que ya no se trataba de amor ni de celos. Era puro ego herido. Emilio no soportaba que yo hubiera pasado página. Que ya no temblara con sus mensajes. Que lo ignorara. Y mucho menos, que me vieran feliz con alguien que no era él. Así que empecé a guardar todo. Capturas de pantalla. Correos reenviados a mí misma. Registros de llamadas que no contestaba. Todo. Sabía que algo se venía. Lo sentía. Porque conozco su necesidad de controlar la narrativa. De ser el protagonista aunque ya no tenga papel. Al mismo tiempo, personas en común empezaron a comentarme que hablaba de mí como si aún estuviéramos conectados. Que decía cosas como ella está confundida, ya volverá, o que yo lo seguía amando y que lo mío con Luciano era una fase. Un intento torpe de consolarse con la idea de que yo solo lo estaba usando para llenar un vacío. Porque, en su mundo, nadie se recupera sin él. Pero la gota que rebosó el vaso llegó una noche, en una pequeña reunión por el ascenso de Marcela. Algo íntimo, tranquilo. Amigos de verdad. Gente que sabía por lo que había pasado. Luciano me acompañó. Para entonces, ya formaba parte de mi mundo, sin imponer, sin empujar. Solo estando. Y ahí, en medio de la charla, con una copa de vino en la mano, lo vi. A Emilio. De pie, al otro lado de la calle. Al principio pensé que era coincidencia. Pero no. Cruzó. Se acercó. Saludó como si fuera bienvenido. Como si no acabara de irrumpir una escena que no le pertenecía. Dijo que había pasado por ahí, que escuchó música. Mentira. Todos lo sabíamos. Luciano se mantuvo sereno. Solo me rodeó la cintura con una mano. No para marcar territorio, sino para que supiera que no estaba sola. Emilio pidió hablar conmigo. Le dije que no. Que ese no era ni el lugar ni el momento. Se encogió de hombros. Dijo tú sabrás. Y se fue. Pero desde entonces, su estrategia cambió. Empezó a aparecer donde antes solíamos ir. La tienda de plantas, el parque, incluso el gimnasio al que me cambié. Siempre con su aire casual, como si fuera coincidencia. Pero yo sabía que no lo era. Me observaba. Me estudiaba. Los mensajes se volvieron más personales. Comentarios sobre mi ropa, mis fotos, los lugares que visitaba. Estaba obsesionado con mi presente. Con la versión de mí que ya no lo necesitaba. Luciano me preguntó si quería denunciarlo. Me dijo que tenía contactos, que podía ayudarme. Lo consideré. No por miedo. Sino porque me estaba robando lo que tanto me había costado, mi paz. Pero decidí esperar. Porque aún no era el momento. No quería esconderme otra vez. Esta vez quería que lo sintiera. Que viviera lo que él me hizo vivir. Ese vacío seco, esa sensación de ser invisible, descartable. Y no porque yo quisiera vengarme por impulso, sino porque había llegado a un punto donde ya no podía permitir que su miseria se filtrara en lo que estaba construyendo con tanto esfuerzo. Y esa oportunidad, como si el universo la hubiera estado guardando para mí, llegó sola. Jordan, mejor dicho, Luciano, porque te prometí no cambiar nombres, me lo puso en bandeja sin saberlo. Una mañana cualquiera, desayunando juntos, me habló de una operación corporativa importante. Su empresa estaba a punto de adquirir una firma inmobiliaria más pequeña, en decadencia. Una fusión estratégica. Reestructuración de personal. Cambio de liderazgo. Me habló del caos en la administración. Y entonces lo dijo, el nombre de la empresa. Era la misma donde Emilio trabajaba desde hacía meses. Yo ya lo sabía, pero me guardé el dato. Lo supe por una amiga, sin buscarlo. Pero cuando escuché el nombre de su empresa salir de la boca de Luciano, algo se encendió en mí. Era el escenario. Y yo ya tenía el guión. No hice nada evidente. Solo preguntas. Sugerencias inocentes. ¿Esa empresa tiene buena reputación? ¿Has hablado con empleados de base, no solo con los ejecutivos?
¿Y cómo manejan la cartera de clientes? Cada duda que sembraba lo hacía profundizar más. Hasta que uno de los empleados, uno del área de soporte, uno que conocía muy bien a Emilio, filtró información delicada. Y ahí todo cayó por su propio peso. El informe que Luciano recibió fue claro. El área de ventas, la que lideraba Emilio, estaba en ruinas. Desorganización. Quejas. Promesas incumplidas. Clientes antiguos perdiendo la confianza. Y, claro, ningún liderazgo real. En menos de 2 semanas lo degradaron. No lo despidieron, no. Peor. Lo movieron a soporte técnico. Sin equipo. Sin decisiones. Sin nombre. En el mundo corporativo, eso es un despido lento. Y Emilio no entendía qué estaba pasando. No podía culparme. No podía señalar a nadie. Solo podía ver cómo su mundo se venía abajo sin tener a quien reclamarle. Exactamente como me dejó a mí. Y esta vez, cuando se desmoronó, no hubo café caliente ni palabras suaves esperándolo. Nadie. Solo silencio. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque cuando finalmente se atrevió a escribirme, no fue para reclamar. Fue para suplicar. Me dejó un mensaje torpe, lleno de frases vacías, de nostalgia inventada. Sé que las cosas han estado raras entre nosotros. A veces uno necesita perderlo todo para darse cuenta de lo que importa. Me quedé mirando la pantalla. Y por primera vez, me di cuenta de que no sentía nada. No enojo. No tristeza. Solo vacío. Le clavé el visto. Nada más. Quería que entendiera lo que se siente hablarle al silencio. Y ahí supe que ya no había marcha atrás. Que su caída estaba completa. Y que yo, ya no tenía que hacer nada más. Habían pasado casi 2 años desde aquella tarde en la cocina en que Emilio se sentó frente a mí y dijo, sin temblarle la voz, que se iba con otra. 2 años exactos desde que firmé el divorcio sin soltar una lágrima frente a él, sin hacer escándalos, sin rogarle nada. Y en ese tiempo, construí desde el polvo una vida nueva. No una mejor solo por parecerlo, sino una verdadera. Una versión de mí que ni yo misma recordaba que existía. No fue fácil. Ni rápido. No hubo milagros ni redenciones instantáneas. Pero lo logré. Mientras yo me reencontraba con la calma, Emilio se fue descomponiendo. Lo noté en sus mensajes, cada vez más erráticos, más desesperados, más desprovistos de esa arrogancia que antes lo sostenía. Hasta que, finalmente, desapareció. La última vez que lo vi fue por casualidad. O por destino. Luciano me había pedido que lo acompañara a una gala benéfica organizada por una firma con la que trabajaba. Al principio no quería ir. Me incomodan esos eventos llenos de sonrisas fingidas y trajes que cuestan más que un mes de salario. Pero acepté. Por él. Porque sabía que era importante para su carrera, y porque ahora también era parte de su mundo, tanto como él lo era del mío. Y ahí, entre luces suaves, copas de vino caro y conversaciones sin alma, lo vi. A Emilio. Solo. Más delgado. Con la mirada apagada. Ya no tenía ese porte sobrado con el que solía entrar a los lugares como si fueran suyos. Estaba encorvado, como si los meses lo hubieran ido doblando por dentro. Cuando me vio, se detuvo en seco. Lo vi tragar saliva. Por un segundo pensé que iba a girar y desaparecer entre la gente. Pero no. Caminó hacia mí, lento, como arrastrando los pies. Luciano me tomó de la mano, apenas. Un gesto sutil, firme, de respaldo. Emilio se paró frente a nosotros. No miró a Luciano. Me miró a mí. Y me dijo que necesitaba hablar conmigo. No respondí. Solo lo miré en silencio. No con rabia. No con lástima. Con la distancia exacta de quien ya no guarda ni una emoción más para entregar. Aún así, empezó a hablar. Dijo que había cometido muchos errores. Que no esperaba que lo perdonara, pero que tenía que decirme que yo había sido lo mejor que le pasó en la vida. Lo dijo mirando al suelo, con la voz quebrada. Me contó que su relación con Camila había terminado. Que lo había dejado porque no era lo que esperaba. Que lo movieron de su puesto. Que su madre ya no le hablaba desde que se enteró cómo me había tratado. Que últimamente sentía que todo lo que tocaba se deshacía. Y ahí, justo en ese instante, lo entendí todo. No estaba ahí por mí. No había venido por amor. Estaba ahí porque no le quedaba nadie. Porque su caída había sido tan profunda que pensó que yo, la de siempre, la que aguantaba, la que sostenía, aún estaría ahí para recogerlo. ¡Qué trágico! Le respondí sin levantar la voz, sin darle dramatismo. No tengo nada para darte, Emilio. Tu momento conmigo ya pasó. Yo no soy tu refugio. Cuando me destruiste, lo hiciste sin mirar atrás. Ahora ese mismo vacío te toca habitarlo a ti. No hubo insultos.
No hubo escándalos. Solo le di exactamente lo que él me dio el día que se fue, indiferencia. Esa fue su condena. Porque alguien como Emilio no sabe cómo manejar el desprecio. Pero el silencio lo aniquila. Esa noche lo vi salir solo. Nadie se acercó a saludarlo. Nadie lo abrazó. Caminó entre la gente como una sombra. Como un fantasma que alguna vez fue alguien. Y yo, por primera vez, no sentí nada. Ni pena. Ni enojo. Ni satisfacción. Solo la certeza de que esa herida ya no dolía. Que lo que quedaba era cicatriz. Después de eso, desapareció por completo. No más mensajes. No más correos absurdos. No más apariciones fuera de lugar. Me dijeron que se había mudado de ciudad, que intentó empezar de nuevo. Pero todo se le caía de las manos. Había quemado tantos puentes que ya no tenía dónde apoyarse. Y cuando uno vive creyendo que siempre habrá alguien que lo salve, el peor castigo es quedarse completamente solo. Su familia dejó de hablarle. Sus amigos, los pocos que alguna vez tuvo, se fueron alejando. Y su nombre, en el mundo profesional, se volvió sinónimo de caos. Luciano y yo seguimos adelante. No porque él me hubiera rescatado, sino porque me sostuvo mientras yo aprendía a salvarme sola. Estar con él no fue llenar un hueco, fue compartir la plenitud. Con el tiempo hablamos de vivir juntos. No por impulso, no por miedo a la soledad, sino porque sabíamos que lo que teníamos era real. Elegido. Consciente. A veces, cuando camino sola por la ciudad, paso frente a algún restaurante donde solíamos ir Emilio y yo. Y no me da nostalgia. Me da perspectiva. Me acuerdo de cómo me miraba como si yo fuera parte de su propiedad. Como si mi amor fuera una deuda eterna. Me acuerdo de cómo me culpó por envejecer. Por crecer. Por no seguir siendo la mujer que él conoció a los 20 y tantos. Y entonces sonrío. Porque ahora entiendo que no fui yo quien dejó de ser suficiente. Fue él quien nunca supo qué hacer con una mujer que evoluciona. Y como no pudo crecer conmigo, prefirió escapar. Lo que nunca imaginó fue que en esa huida me dio la libertad que necesitaba para convertirme en todo lo que él jamás iba a poder alcanzar. Y al final, su caída fue tan silenciosa como su despedida. Solo que esta vez, cuando se quebró, no hubo nadie que lo ayudara a levantarse. Nadie. Porque esa mujer que él dejó atrás, ya no existe. Y la que está de pie ahora, no mira hacia atrás. Ni por él. Ni por nadie. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.